Vamos a buscar un poco de carqueja. Este está bueno con el mate dulce, este. Sí. Lo más. Toma, si lo ponemos todos juntos. Mira, aquí hay suico. Ahí está, suico. Este está bueno para los parásitos. Sí. Permiso. Es rico el olor, ¿viste? Sí, es fuerte. Después de terminar. Y este dicen que, me comentaba un hermano el otro día, que para la época de la pacha a veces se hacía la caña con ruda en vez de con la ruda, que es de afuera, con el suico o con el cachayuyo. Ah, eso decías del cachayuyo. Sí. ¿Qué es el cachayuyo? No sé, el Eric lo conoce, pero yo no lo vi bien. Es una que He es visto- amarillita ahí. No, tipo- he visto fotos, pero no lo tengo así como Ajá. mucho. Pero ese viene a ser como la ruda de acá, Como la rueda como la de ruda de acá. acá, como chingona. Sí. Claro. Mira, este poleo, pero ya está peladito para llevar. Mm. Este para hacerse baño las mujeres. Ujú. Mi viejo cuenta de que la abuela hacía, después de comer, el tecito con poleo y con burro. Con el Digestivo. burrito, sí, digestivo. Ajá. Entre otras cosas, esas son las que se acuerda mi viejo. Ajá, Pero, mira. sí, entre otras cosas eran esas. Estamos llegando a la Ah, la pirca. Pírica, una de las píricas. Mira, y Ajá. acá hay más vira. Bien ahí. Lleva un Vamos- poquito de vamos vira, pas- vira. Un poquito más. ¿Te acordás cuando vino ¿El Félix? el Félix Díaz? Sí. Sí. Y estuvo bueno lo que estuvimos charlando de las pircas, porque Ujú. él, te acordás que él decía que allá en Formosa no se trabaja mucho la cuestión de la piedra. Ujú. Y esto que, bueno, que por ahí nos vienen enseñando los más viejitos de que los como chimengones somos así como hijos de la piedra Ujú. y del río y del Ujú. agua. Y del agua. Y yo le contaba al Félix ese día de cómo hacer para diferenciar las pircas que son las criollas de las pircas nuestras, de las pircas más antiguas. Y le decía que por ahí la lógica de la ordenación de las piedras, esto que son, acá son piedras más largas, ¿sí? Y más grandes a los costados, al medio se ponen todas las otras piedras chiquitas, y más que para separar, como bueno, por ahí está esa visión más occidental, ¿no? De que los límites dividen, era para juntar por ahí a las comunidades, a los genén o a los zacates. Y muchas veces también las pircas se hacían para marcar el recorrido de los animales, de algunos de los animales sagrados, como por ejemplo el zorro o las corzuelas, ¿sí? Como que se las seguía, y eran eso, puntos de encuentro o como caminos también. Ujú. Vamos a la casa Pozó. Dale, vamos a la casa Pozo. Ahí también hay otra pirca. Ujú. Y ¿sabes qué está ahí? Están los hormigueros. Sí. Los hormigueros que tienen esa posibilidad de conectar ahí las hormigas, el mundo de abajo con el mundo de acá, también son guardianes. Por eso a donde hay hormigueros grandes son lugares de cuidado. Ah, está el caminito ahí como marcadito. Sí. Acá está el hormiguero, ¿eh? Está así como en la entrada, ¿no? Ahí como protegiendo. A partir de acá se hacía... Esta curva ese ángulo está buenísimo. A partir de acá no solamente servía como vivienda, sino también para contener ahí la montaña la un poco, montaña. y se tiraba el techito vivo, a veces se sembraba arriba el techito vivo. Y andaban los animales arriba de la casa también a veces. Y de acá se salía para allá. Y es grande esta. ¿Y tu familia construyó alguna así también? No, cuando yo me empecé a hacer la casa acá en el cerro, me acuerdo que vino mi viejo, Sí. la segunda o la tercera vez que vino, miró así, le dio vuelta a la casa, la miraba y la miraba a la casa. Sí. Y me dice, tu abuelo construyó en barro, dice. ¿Tu abuelo? Claro. Ajá. ¿Y por qué no me dijiste? Le digo, yo andaba con toda la cuestión ahí a flor de piel. Y bueno, se reía mi viejo, Ajá. como diciendo, ¿por qué no me preguntaste? Claro. Y me dice, y le digo, ¿y qué te acordás vos de lo que te decía el abuelo? No, dice, ahí en Barrio Talleres, Sí. en la década del 50, ellos después de que los descomunalizan de ahí de la comunidad de San Marcos, en 1892, se van mi bisabuelo en realidad, Timoteo, se va a Barrio La Brojal, ahí a Córdoba, y ahí en Córdoba, que en realidad era un barrio indígena, está descrito así en la fuente histórica del momento como un barrio ahí con casita de barro y paja. Y de ahí después, bueno, empiezan a laburar de lo que pueden,
se van ahí a Barrio Taller y compran ahí en Barrio Taller. Y ahí, bueno, la primera casa que se hace en la década del 50, mi abuelo se la hace de barro. De barro, caña, los mandaba él, a mi viejo y a las hermanas, a mis tías, a buscar las cañas, un cañaveral que había ahí cerca, que todavía está el cañaveral, hay un pedacito del cañaveral que está, para hacer las quinchas, la quencha le decían ellos, Sí. le decían quincha, y para hacer el techo con la caña y con el barro. Y bueno, y eso me decía mi viejo cuando hacía la casa, me decía, claro, el abuelo lo que hacía es meter la caña arriba, le ponía una torta de barro, y después arriba ya le metía como una capa así ya de cemento así. Y lo que hizo, para que la gente no diga que era una vivienda indígena, la alisó todo en la parte de adelante y en una punta, en un poste y en el otro poste, metía un clavito de un lado y del otro, tiraba un hilito y le ponía ferrite y marcaba, tac, hacía como una marquita. Después arriba subía otro poquito y marcaba. Entonces quedaba todo rayadito y después le dibujaba el ladrillo. Para que no parezca una casa indígena, Claro, para que no parezca un para que rancho. hiciera... Claro. Después esa casa la voltearon. Ah, Esa mira. casa la voltearon y bueno, ahora está la casa, ya es una casa de material ya, pero está ahí todavía. Hagamos un círculo. Vamos a convocar a los abuelos para que nos acompañen en esta ceremonia, a nuestro Padre, el Sol, a nuestra Madre, que nos contiene, a la cual hoy le vamos a hacer las ofrendas, agradeciéndole por todo lo que nos da, al agua, a los vientos, al fuego. Gracias a ellos tenemos vida. ...48, el 18, vieron que yo soy quinielero, che, todos los 8 están, y bueno, el 58. Pura, padre, poné, o Horacio, como quieras. Éramos 14 hermanos y a todos nos dijo, ustedes son come chingones, pero hay que autorreconocerse porque hay hermanos que dicen, no, yo soy español, vengo de España. Y yo con orgullo me autorreconozco lo que me dijo mi papá. Ustedes son come chingones y han tenido en la familia, dice, importantes curacas, casi que decían. Así que siéntanse orgullosos, no tengan miedo. Y eso es lo que me quedó en mi corazón, ¿no? De decir y no tener miedo a quien me enfrente, decir soy come chingona. Me contaba don Agüero, que ya falleció hace unos 4 o 5 años atrás, vecino de ustedes, muy activo también en el barrio. Sí. Que cuando él coordinó
la destrucción de la Pirca, porque querían abrir el pasaje, Sí. que habían hecho un trato con la municipalidad en la cual la municipalidad le pidió que ellos hagan la zanja y la municipalidad le ponía el agua. En el lugar donde estaba la Pirca comenzaron a cavar y me dice don Agüero que ahí también encontraron, él decía como en tela de alpillera, Sí. donde había sal, ahí Sí. había un montón de restos óseos. Sí. Entonces ellos se asustaron porque no querían dar parte a la policía por miedo Claro. de que suspendan todo eso y ellos necesitaban el agua. Claro. Dice que había muchos huesos en las casas esas que se hicieron, porque no había nada de casa. No, no existió allí. Oca. Solo doña Liberata me dio con un ojo. Sí. Y doña Liberata era indígena, era Era aborigen. indígena, sí, sí. Era la madre de Yuyito. De Yuyito, sí. Yuyito. Sí, y bueno, dice que cuando cavaban para hacer la casa, se encontraban muchos huesos. Y amontonaban, los chicos amontonaban huesos y vendían, dice que venía un carro que vendían huesos. Me compraba hueso. Se compraban huesos. Entonces dice que este señor que contaba en la iglesia, dice que salían y salían huesos, entonces que agarraban ellos bolsas de alpillera, las llenaban de hueso, iban y hacían hueco y la enterraban en la costanera. Antes no estaba la costanera, era Todo barranco. todo barranco, sí. Así que todo eso, la costanera, todo eso están enterrados, todas esas bolsas de hueso. De hueso. Utilizamos el agua, que el agua es vida y hay que cuidarla. Y de ahí tenemos para vivir, para tomar, para higienizarlo, usar en todo lo que uno quiera, los animales, la fruta. Y debemos cuidar mucho el agua, es vida. Mi abuela Mercedes, que no la conocí, ella era lavandera de las monjas catalinas y lavaba la ropa en el río. O sea que ha sido muy importante el río, ¿no? Para esa época, concretamente en 1886, un decreto del gobierno prohibió a las lavanderas del Suquía, que Sí. eran del pueblo de La Toma, Sí. que siguieran lavando en el río. Sí, Sí, fue una de las medidas de represión para desalojarlos de aquí, de este terreno. La historia de Córdoba no comienza con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Tenemos formas de organización social, política, económica, en lo que después deviene nuestra provincia, desde antes de la llegada, incluso de la fundación de Córdoba en 1573. ¿Qué hacen los españoles en la política colonial? Crean las encomiendas, como en otras partes del territorio, que son formas de reducción al trabajo generalmente vinculado a la tierra, pero también van conformando a los efectos de la reestructuración productiva del territorio pueblos de indios. Va a haber muchos pueblos de indios de Córdoba y uno de ellos es el famoso pueblo de La Toma, que se crea en el oeste de la ciudad y se reducen a un montón de indígenas de diferentes grupos que se habían encontrado en Córdoba, más indígenas que van a ser traídos en el marco del vaciamiento de los valles calchaquíes, los quilmes, por ejemplo. Hay muchos apellidos de esa zona que van a ser introducidos, entre otros, en el pueblo de La Toma, pero también sectores no indígenas, pero que van a ser marcados como indígenas dentro de esos pueblos. Sabemos en los registros, incluso en los testimonios orales, que va a haber gente marcada en ese momento como negros, que es la categoría colonial, mestizos, o sea, toda la mezcla de estos cruzamientos, este mestizaje, como se dice habitualmente, y que van a conformar la población de La Toma. La Toma va a tener, como pueblo de indio, vida
digamos, existencia catastral incluso, y reconocimiento por parte de la provincia hasta finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX van a avanzar sobre los pueblos indios de Córdoba en el marco de un boom inmobiliario que registra la ciudad y de reestructuración de barrios de la ciudad. La provincia define que esos territorios ya son anacrónicos porque la vida comunitaria es fuertemente contrastiva con la propiedad privada, con las formas de parcelamiento de los territorios comunitarios, es anacrónico y no tiene sentido de existencia. Si uno ve el proceso de comunalización de la toma, o sea, esa reconstitución que se inicia a finales de la década pasada, podemos ver que hay apellidos históricos, que cuando uno lo lleva a los planos catastrales o a los documentos de la época, por ejemplo, periódicos de la época, esos apellidos se repiten genealógicamente. Entonces lo que podemos ver, por un lado, un intento del Estado provincial de borrar la huella indígena en la provincia de Córdoba y particularmente en la ciudad de Córdoba al expropiar los territorios comunales, pero por otro lado, algunos mismos documentos del Estado siguen marcando la continuidad. Y eso es muy interesante a los efectos de la investigación histórica, porque cuando uno investiga la historia oral, lo que está yendo es justamente a mapear continuidad, a reconocer continuidad en las familias que hoy habitan, por ejemplo, buena parte de Marechal, Alto Alberdi, Villa Páez, ¿no? Que era el corazón de la comunidad o de los territorios comunales, digamos, la presencia actual, incluso muchas demandas de recuperación de algunos territorios que para esa comunidad fueron históricamente significativos, como es el caso conocido de la casona que está en Alto Alberdi. Está llegando la procesión de la Virgen Comunera en estos precisos instantes. Ya están a escasos 50 metros de aquí, desde el escenario, y vienen acompañados por los caporales, los negritos y la comparsa Los Tucumpas. Allí vienen, nos ponemos de pie, le hacemos un lugarcito al medio para que pasen. La Virgen Comunera es una imagen que tiene 250 años. Fue prohibida por el Estado y por la Iglesia la procesión en el año 1909. La gente del pueblo de La Toma eran conocidos como los comuneros. De allí que la imagen de la Virgen se llama la comunera. Un aborigen le hizo la corona que es de plata, sí. También la curaca del pueblo de La Toma le hizo el cetro con palma, lo tejió. La procesión de la comunera era solo hecha por el pueblo de La Toma. A las 10 de la mañana iban a misa a la iglesia del cementerio. Volvían a su casa con la imagen. Todo eso está en una carta en los archivos del arzobispado. A las 4 de la tarde, solitos, el pueblo de La Toma, con instrumentos musicales artesanales y bailando, iban la procesión. Y allí comenzaba fiesta, con comida, con bebida, con baile, con algarabía. Miren lo que son una cosa. 1909. Ahora
2018, ayúdenme, ¿cuántos años son? 109 años, la Comunera salió con las mismas características, bailarines, músicos, todo popular. Por eso vale la pena como signo, como gesto. Y aquí, en la casona de que fue del curaca Belisario Villafañe, que un día la prestaron al gobierno para que haga, porque el gobierno lo pedía, una sede para la seguridad del lugar. Pero en 1982 el gobierno militar la expropió. Pero en realidad no fue expropiación, fue apropiación. Porque en una expropiación se paga. Aquí no pagaron nada, se la quitaron. Por eso ahora el pueblo de La Toma pide, reclama un acto de justicia, que se la devuelvan. El sentido común dice que lo que se presta debe devolverse. El gobierno tiene que devolver esta casona. Un día se lo prestaron, hoy se la están reclamando. Muchas gracias, a no bajar los brazos, a seguir reclamando lo que es del pueblo. Recuperar este lugar para desde acá, de este lugar, reafirmemos nuestra identidad como pueblo originario camechingón, y para que los historiadores malintencionados, como el que dijeron que no existíamos más nosotros, podamos nosotros, al tener un lugar donde reunirnos y que podamos ir recuperando nuestra cultura, ¿no es cierto?, y compartirla con todos los que vienen. Tengo mucha esperanza que se concrete y que sea para todos, ¿no? Un centro cultural, como lo quieran llamar, pero que sea la casa de los comechingones. Que nos reunamos, el pueblo aborigen. Lamentablemente también, hoy en día, los petroglifos, los morteros, las conanas, la pictografía, los lugares sagrados, ceremoniales, y va mucha gente sin saber qué significa cada lugar de eso. No saben leer las pictografías porque ahí está la historia de nuestro pueblo, anterior a la invasión española y posterior a la invasión española. Son los libros que la colonia no pudo borrar. Y están ciertos, ¿no? Tejidos ancestrales, los que trabajaban con las lanas, con los hilos. Ahí va plasmado la historia de nuestro pueblo. Claro, sí. Yo lo que entiendo que hicieron los abuelos y los bisabuelos era guardar el silencio como una forma estratégica. Sí. Es como por ahí cuando... Esperar el momento. Sí, eso, esa imagen que cita por ahí la socióloga esta aymara, la Silvia Rivera Cusicanqui, que dice que lo que hicieron los abuelos aymara, ella habla de los aymara, es cuidar la brasita. Es decir, se pasó la noche, o estamos entrando en la noche, mejor dicho, entonces todo el mundo se va a dormir, y queda la brasita, y para arrancar el fuego el otro día hay que cubrirla con brasa. Se la cubre con ceniza. Se la cubre con ceniza y después al otro día, en otro momento, se la descubre y el soplo, que el bien es que es la vida misma, ¿sí? Hace que se prenda el fuego nuevamente. Entonces yo pienso que los abuelos hicieron eso ahí, cuidaron la brasita, escondieron ahí hasta la expresión más mínima por ahí de la cuestión identitaria, y bueno, y que nos está tocando por ahí a nosotros, por todas las señales que uno va teniendo. Este silencio
que nosotros podemos observar si decimos que las últimas leyes en la provincia son las de expropiación de finales del 19, recién Córdoba habilita nuevamente y reconoce el Estado provincial indígenas a finales de 2015 con la sanción de 2 leyes que son muy interesantes, esas 2 leyes, porque lo que hacen es no solo reconocen la existencia de los pueblos indígenas actualmente y su preexistencia en relación al territorio que hoy es el Estado provincial, sino también habilita una estructura burocrática, que es un consejo de pueblos indígenas, donde las comunidades pueden participar y colaborar asesorando al Poder Ejecutivo de turno. El tema es que cuando es indígena, por ley que le corresponde, reclama territorios que ocupan ancestralmente, o sea, que ocupa por generaciones, y además hay documentos de que esos territorios que hoy ocupa no le pertenecen en términos comunitarios, pero sí le pertenecieron en algún momento, y se le sacaron, sería bueno que los estados avancen, ahora sí, en el reconocimiento de territorios comunitarios. En donde hoy es, en el pueblo La Toma, donde hoy es el Antigal, se encontraron unos restos ahí y se hizo una investigación. Se habla de 3.073 años de esos restos. Todavía no tenemos el permiso porque pensábamos que podíamos hacer y divulgar eso, pero no, porque nos va a pedir la provincia, nos va a pedir la nación, y esos restos nosotros queremos volverlo al lugar. Entonces tenemos que tener el protocolo legal de información para poderlo... Pero claro, ellos tienen por lo que entiendo, ustedes tienen los restos. Sí, están guardados, la comunidad lo tiene los restos. Y además hay otra cosa, nosotros estamos reclamando la devolución de una casona, que en el patio de esa casona hay un algarrobo que es prehispánico, tiene 600 años, y no lo queremos declarar patrimonio porque hasta que no nos devuelvan la casa, o sea, no, si lo declaramos patrimonio, o sea, pasa a ser del Estado. En cuanto a comunidades originarias, hay una conexión muy profunda cuando el espíritu de los lugares, los tiempos, los árboles te cuentan, como el algarrobo abuelo que está ahí, que si hablara la historia, y hay seres sensibles que saben escuchar lo que ese abuelo tiene para contar, otra sería la historia que podríamos narrar. Que antes tal vez no era necesario, digamos, porque estaba preservado y cuidado. Ahora con todo este avallamiento inmobiliario y todo, es como que bueno, hay una necesidad porque está en riesgo. Si no hay comunidad que esté ahí sosteniendo eso, la ley nunca se va a cumplir, digamos. Claro, por eso el patrimonio lo decide la comunidad y lo tiene que defender y sostener Claro. la comunidad. Sí, Digamos. bueno. Después lo otro es un anexo y es un arma súper de doble filo. Igual tener en cuenta que no asegura nada el hecho de que sea un patrimonio. O sea, lo vemos en Cerro Colorado, digo, acá en Candón, o sea, la ley, digamos, lamentablemente no se cumple. Entonces como que en realidad tampoco es, bueno, lo declaramos patrimonio, acá nadie va a tocar nada. Históricamente, en los últimos 20, 25 años, todas las luchas indígenas que se han planteado por fuera del Estado costó mucho. Entonces uno entiende que, a ver, nosotros como pueblo indígena tenemos dos enemigos históricos, si se quiere, la Iglesia y el Estado, si lo queremos plantear en esos términos. Pero el Estado nos permite, digo, mediante esta legislación, nosotros sabemos que es el Estado, sabemos lo que es la Agencia Córdoba Cultura, que hay partes que son privados, Córdoba es como muy particular en esa cuestión, pero entendemos que es la estrategia como para poder en el pueblo generar conciencia y decir, no, bueno, se está utilizando un camino legal, porque hay una visión legalista de la vida, o una visión muy estadocéntrica de la vida, si se quiere, que si nosotros nos plantamos solos, ¿sí? Digo, un extremo, ¿no? Como han hecho otras comunidades, se acerca el territorio, se hace una ocupación ancestral en ese lugar, ¿cómo va a ser la visión de los vecinos y de las vecinas? ¿Qué van a decir? Y obviamente nos van a decir de todo, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que por esa vía podemos empezar a generar conciencia, sabiendo de los riesgos, ¿sí? Que hubo una presencia del pueblo originario es más que obvio, es más que evidente.
Porque también hay mucha gente que tiene derechos adquiridos sobre esta tierra. Sí, pero que no está mal, no, chicos, que no está mal. Que tampoco está mal. Porque obviamente a ellos hubo leyes en su momento que le dieron esos derechos. ¿Está? Y eso no lo hace tampoco ni buenas ni malas personas. No. Ese terreno, antes de tener dueño, alguien ya le dijo, esto es mío. Y se lo quitó a quien enterraba ahí. Te lo vendió a vos. Bueno, te tocó a vos. Que te vendieron un cementerio, ponele. Bueno, ¿lo respetás o no lo respetás? Claro. Está bien, bueno, pero... Después, no sé, ¿podemos reclamarle? La ley protege el patrimonio, por eso estamos acá en una instancia de legalización de esto. No hay una cuestión de forzar las cosas. O sea, ¿es triste para esa persona encontrarse en esta situación? Sí, puede ser, pero a ver, existe, se dio. Entonces, bueno, si realmente valoramos a esos pueblos que vivieron acá, valoramos la historia y desde qué lugar nos posicionamos, digamos, porque si estamos reconociendo todo eso, bueno, entonces el dueño del terreno tiene que de alguna manera ceder y reconocer que, bueno, que más allá de que te tocó la mala suerte de que es ese terreno, ¿no? Se tiene que llegar a un arreglo porque hay una ley que ampara los derechos de los pueblos originarios. Esa persona pero quiero terminar de buena fe, no es que vino... Está, pero digo, digamos, el poder que nosotros tenemos en este momento y la oportunidad histórica que nosotros tenemos en este momento es de posicionarnos, digamos, de tomar una decisión, defenderla, llevarla adelante y posicionarnos históricamente y también de alguna manera poder saldar todo el daño que se hizo a las comunidades que mostraron sus restos en este momento. Entonces, como es nuestro, digamos, es hoy y de acá para adelante. El tema es que acá, bueno, hay dos intereses contrapuestos. ¿Cómo hacemos para solucionar este tema? A mí me parece bárbaro eso. Lo que sí hay que historizar un poco. Los derechos que nosotros hemos logrado ha sido con mucho dolor y con todos estos prejuicios encima. El derecho a la propiedad privada se instaló muy fácil. Muy fácil. Me parece que acá se juega algo mucho más importante que el tema económico, que es el tema de la identidad. Porque no es lo mismo decir mi abuelo era como chingón, a decir mi abuela era italiana o siria, como que el peso en nuestro país es donde, digamos, donde seguramente que más del 50% se tiene sangre indígena. Entonces como que acá está en juego eso, me parece. Pero si nadie te discute eso. No, yo creo que sí, que lo que se discute precisamente es eso. En número no sé si hay un genocidio mayor que el que se hizo con los indígenas en América. Entonces resulta que, empiezan a aparecer huesos acá, empiezan a aparecer huesos allá. Estoy diciendo, bueno, en toda nuestra provincia, pero todo eso se negó sistemáticamente, solo hace 20 años se habrá empezado a cambiar el paradigma histórico. Entonces a mí me parece que lo que se juega acá es quizás un problema de nuestro país, ¿no? De nuestra identidad. Una vez una señora me dijo, no, porque los comechingones eran así, así, así. Y yo pensaba por dentro, digo, tiene que ver con mi viejo, no tiene que ver con mi abuelo, lo que me está diciendo esta señora, ¿de dónde sacan esas cosas? ¿No? Pero es como muy violento, ¿no? Porque uno se siente re violentado cuando te vienen a decir, esto es lo que hacían ustedes. O sea, a mí me sale el insulto de adentro y digo, bueno, sí, chao, o sea, mi viejo nunca hizo eso, mi abuelo tampoco nunca hizo eso, no tiene nada que ver eso, ¿no? Entonces hay que deconstruir esa imagen, ¿no? De lo tan acartonada. Yo creo que eso, para mí, ¿no? Me parece que tiene que ver con esa necesidad todo el tiempo de definir qué es lo indio, ¿no? El que hablamos nosotros, el indiómetro. ¿Cuán más indios sos? Pues nosotros nos pasa, por ejemplo, estamos atravesados seríamos como una comunidad súper heterogénea de provenencias ancestrales de distintos lados, donde hubo mucha historia, donde hubo cuestiones así de asumir en distintos momentos distintas identidades, porque tiene también que ver con una supervivencia, con momentos de la historia que fueron un poco más álgidos que en donde era mejor ocultar ciertas cosas, que también ese ocultar de alguna manera ayudó a la permanencia de ciertas cuestiones, porque esto de lo que habla Eric del baile, o yo me acuerdo de algunas cosas así, de algunas palabras que usaba mi familia,
cuestiones que tienen que ver con que no se asumía una identidad, pero sí tenía que ver con un resguardo, ¿viste? En determinados momentos, y eso también me ha pasado estando en Córdoba de ver en las familias. ¿Cómo se asume la identidad? Y bueno, creo que tiene que ver con esto de posicionarse, y me gustó lo que decía él de la cuestión de tomar la identidad y poder nombrarla, y ese nombre, aunque en algunos momentos significaba vergüenza o significaba, o lo puso o lo impuso la lengua española, tomarla y resignificarla y usarla hoy como una forma de sostener la permanencia. Mirá, no somos todos blanquitos, por decirlo de alguna manera, sino que tenemos una historia, y esa historia tiene muchas cicatrices, y estamos tratando de alguna manera de sanar esto que pasa con los territorios, y que pasa con los cuerpos, y que pasa con las formas de identificarse. Y sanar la historia de la familia. Yo creo que los que venimos de acá, las historias de familia son durazas. La historia, por lo menos de la familia Reina, es duraza, así, pero le pasaron re mal. Y después uno cuando empieza a investigar, hasta hace 120 años vivíamos en comunidad, hasta que vino el Estado y dijo, che, esta tierra, chao, así. Y yo cuando descubrí eso, que la tesis de mi licenciatura es estudiar mi familia, cuando descubrí eso digo, claro, de ahí hemos salido pobres, que mi abuelo albañil toda la vida, rompió la espalda, que mi viejo no secundario, y claro, ahí tenés razón. Entonces, sanar eso me parece que es así como fundamental. Así de tu familia, así como que también se reconocían o medio como que lo ocultaban así también. Y el abuelo era como muy callado, se murió cuando yo tenía 8 años. Sí. El que empezó todo en mi familia fue el Ruli, en la década del 90, que era conocido en la Córdoba alternativa de esa época como el Indio Reina. Era artesano, hacía música, bueno, tuvo como de las primeras bandas de punk de Córdoba, escribía poesía, fue director de teatro, todo en el circuito alternativo. Él fue el que nos sentó a mí, a mi hermano y a mi hermana. Yo me acuerdo, era changuito, y nos dijo, nosotros venimos de acá, venimos de familia indígena, el abuelo está enterrado, nació en San Marcos, y era muy loco porque en el colegio te enseñaban de que los indígenas no estaban más en Córdoba. ¿Cómo te resonaba? Nada, para mí algo muy así, fue algo como natural. Como natural, así. Sí, como natural. Cuando me metí más y terminé de hacer por ahí la investigación de la tesis y de la licenciatura, que reconstruía así con documentos de la época cómo fue que el Estado provincial le saca las tierras a las últimas comunidades indígenas que había en ese momento. A partir de ahí eso fue como muy disruptivo en la familia, porque yo fui con la documentación, bueno, estaban mi viejo, mis hermanos, qué sé yo, les conté, le digo, bueno, esto es más o menos así, esto que decía el Rul, esto que decía el abuelo, esto que por ahí anda dando vuelta, tiene la explicación por acá. Y ahí como que empezamos a reconstruir y mi viejo empezó a largar. Y bueno, mi viejo empezó a hablar bastante más de lo que hablaba antes, así. En mi caso, en lo indígena como que nunca fue ni hablado ni nada. Yo sé, o sea, de parte de mi papá, sé que mi abuela del Cerro Colorado era como india, pero como ella lo abandonó a él, digamos, vaya a saber bien las cuestiones porque tampoco nunca se habló, es como que era un silencio así. Y yo hasta el día de hoy tengo como ese interés y esa gana de saber por qué, digamos, porque ella era como la criada, digamos, de los capataces. Claro, ahí está. Y al ser la criada era como que, bueno, había 2 capataces y como que también la identidad de mi papá, ella nunca supo de quién era hijo o del padre, digamos, pero sí de esta mujer, digamos. Y a mí siempre como que el Cerro Colorado es una cosa que me es fuerte así, desde que lo conozco, y no entiendo, no entendía ni nada, pero siempre como que, che, vamos a algún lado, vamos al Cerro Colorado. ¿Y cómo te encontraste en el monte acá? Porque yo cuando te conocí a vos era así, yo te vimos, en realidad con el Romy te vimos y dijimos así, salías con una ramita de piquillín ahí a defender los morteros, así, guerreraza. Te juro que no así de, no, ni le escucho la motosierra ni nada, es como que me levanto y ya, ¿por qué estás cortando el árbol? La defensa. La defensa, sí. Y después como que aprendí, bueno, tampoco tan así como con la ramita, pero bueno, primero la palabra, si hay una intención del otro, es como que bueno, ahí vamos, y si no, bueno, te cabe el cachetazo, hermano.
¿Qué le vamos a hacer? Es una reacción, consecuencia también de que te están invadiendo, Sí, ya tal sea el cual, espacio, el pensamiento, el espíritu, lo que sea. Son 500 años de sufrimiento. Nosotros sabemos lo que es, que cada una de las familias guardó mucho el silencio. Es más, se ha cortado la lengua por hablar, la lengua. Se han suprimido un montón de formas de, bueno, esto, la cuestión de la medicina, prácticas cotidianas, así como que la han coartado. Y digo, todo eso también como que genera, sin duda se acumula adentro y llega un momento en el que tiene que salir. Y a vos te llevan mucho los sueños también, ¿no? Y como que siempre tuve muchos, sueños, pero no los podía compartir porque o sea, a veces ni yo Es que no está en la entiendo. comunidad, es lo que decía Leary, que por ahí que hay ciertos roles, como por ejemplo el que sueña o el que tiene el uso de la palabra para las cuestiones políticas o para comunicar, o la autoridad espiritual, pero hay, digo, en lo comechingón como en lo mapuche, o sea, está ese rol. Claro. Lo que pasa es que la gente nace sin el contexto que lo ayude, y vos como que lo pudiste encontrar, ¿no? Porque la interpretación de los sueños también es Y yo lo colectivo, pude, ¿no? el sueño era ese, que yo bajaba de mi casa, cruzaba el río y que me sentaba a llorar abajo de esa piedra. Que era la que te hablaba. Que era o sea, primero lloraba ahí en el monte y como que yo le decía a la piedra que iban a destruir todo. Y todo fue cuando empezó a suceder lo del Cerro Colorado. Claro. Cuando empezaron a extraer los cuerpos del Cerro Colorado ahí. Sí, tenés razón. Y yo le decía eso a la piedra y como que la piedra, así toda arrugada y toda vieja, me decía que no me preocupara, que iba a estar todo bien, que ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer y que ella también iba a hacer lo que tenía que hacer. Y a todo esto así era como que, bueno, yo de alguna forma en el sueño me calmaba y empezaban a salir los esqueletos, así los huesos de distintos lugares del monte y como hacer todo, hacían como un semicírculo, como protegiendo el monte de acá. Contra la visión por ahí occidental que dice que ve solo huesos, están con nosotros los abuelos y las abuelas están ahí, porque bueno, porque se manifiestan y hablan. Siempre estuvieron y siempre están para los que quieren Tal cual. verlos y quieren escucharlos y no van a estar para los que no quieren. Igual que los guardianes de los lugares, Ujú. los guardianes de las plantas, el tata, el padrillo, los guardianes de los territorios están. Si uno los ofrenda, los vuelve fuertes y están nuevamente y uno los ve y pueden entablar ese diálogo. Porque por ahí la lucha fue, por lo menos hace unos 10 años, era visibilizar, sigue siendo visibilizar, pero, che, acá estamos, pero visibilizar también, diciendo acá estamos, pero queremos que sea de esta forma, no de otra. Claro. No de una forma romántica ni nada por el estilo. Más real, digamos. Sí, más real, que tenga que ver con lo que hacemos cotidianamente. Mira, acá hay más carquejas. Qué bueno.